¿Cómo elegir un buen cava? Hay dos maneras de calificar los cavas, por envejecimiento y por cantidad de azúcar. Primero el azúcar. Tenemos Brut Nature, sin adición de azúcar, Brut hasta 12 gramos por litro, seco hasta 32, semiseco hasta 50 y hay el dulce, que es incluso más. Aquí simplemente recomendaría que en aperitivos vayamos por Brut o Brut Nature, en la comida Brut Nature, en postres todos funcionarían, pero en mi opinión es el único sitio donde poner un seco o un semiseco. Ahora por envejecimiento. Tenemos cava de guarda, etiqueta beige, 9 meses de crianza y el 87% del mercado, reservas, etiqueta plateada, 18 meses de crianza y 11% del mercado, y gran reserva, etiqueta dorada, 30 meses de crianza y el 1,7% del mercado. Aquí sí que va a gustos. Los cavas más jóvenes son más efervescentes, frescos, ácidos y tienen perfiles de flores y frutas. A medida que sube la crianza, conseguimos menos acidez, burbujas más pequeñas, oles más melosos y redondos y pasamos a perfiles de repostería, brioche, frutos secos, miel y otras frutas. En cuanto a precio, un cava de guarda en bodega especializada os recomiendo mirar por encima de los 5 euros. Pensar que por menos de esto nadie se gana la vida. En reservas entre 8 y 15 euros. Y gran reservas entre 15 y 30 euros. Esto puede variar si tu tienda de confianza tiene relación directa con la cava o si vais directamente a la bodega.